Hola amigos de Cuerpo Sano, los saluda David Hildebrand. Hoy para presentarles el nuevo proyecto que después de 1 año y medio que hemos tratado de formarlo, por fin hoy es el primer día de este sueño, ¿no? Y este sueño se trata de ahora tratar de sanar y de ayudar a personas que sufren con enfermedades emocionales, específicamente hablando de depresiones y ansiedades que ahorita está creciendo cada vez más en nuestra sociedad. Entonces logré convencer y juntar a amigos y a gente que reconozco y admiro por lo que saben hacer, y todos enfocados de diferentes maneras a tratar de diferentes maneras a pacientes que están sufriendo de estas emociones, ¿no? O estas enfermedades. Cada quien usa una diferente técnica, no todos los pacientes están hechos para la misma técnica, ¿no? Hay personas que no comulgan mucho con un psicólogo, el estar hablando con un psicólogo, o a algunos no les gusta, no sé, la programación neurolingüística o descodificación, ¿no? O usar plantas medicinales, hongos medicinales. Entonces, pues aquí tengo mi equipo de amigos, nos titulamos Alma Sana, así como Cuerpo Sano sana lesiones. Se nos ocurrió que pues Alma Sana va a sanar emociones. Entonces tengo el gusto de presentarlos, cada uno se va a presentar por su nombre y nos va a platicar un poco de qué es lo que hace, qué es lo que sabe hacer y más o menos qué resultado tienen. La idea de esto es todos los martes tener un podcast a esta misma hora. Hoy nos vamos a presentar como equipo y posteriormente cada martes va a hablar cada uno ya más detalladamente del proceso, el desarrollo, el resultado, testimonios, etcétera, etcétera. Siempre va a estar un cintillo con los teléfonos en donde nos pueden localizar y pues bueno, a sus órdenes. Ojalá esto sea también un inicio para poder ayudar a gente que lo necesita y no sabe a quién recurrir. Entonces pues ojalá, compañeros, que sea el primer día de muchos días de satisfacción, de vernos juntos y de continuar con estos podcasts que para mí son nuevos. Así que bienvenidos y pues José Luis, enséñanos. Claro que sí, muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Guevara Montiel, tengo 53 años, yo tengo de estudios una licenciatura en psicología y una maestría también en psicología, concretamente en psicoterapia. El fundamento de este proyecto es tratar depresión y ansiedad o ansiedad, porque puede ser una, puede ser la otra. Quiero que tomemos en cuenta que la parte de psicología es muy amplia, hay muchas corrientes que se ocupan para la psicología. Yo ocupo algo que se llama terapia breve. En terapia breve tenemos aproximadamente entre 6 y 10 sesiones para atender algún tema principal. Y con base en una teoría que se llama teoría de los sistemas, en el momento en que una persona empieza a resolver una cosa, automáticamente se empiezan a resolver otras. Hay mucho trabajo, sí, por supuesto. El paciente tiene que tener la intención. Primero se tiene que dar cuenta que tiene un problema y después la intención de querer resolverlo. Mientras un paciente no diga quiero arreglarlo, se siente cómodo en su zona de confort, por supuesto no podemos hacer nada. Sin embargo, en lo que es terapia breve trabajamos la parte de enfocarnos en el problema que está provocando la depresión o la ansiedad. Desafortunadamente hay mucha gente que tiene depresión o ansiedad, van con un psiquiatra, se medican y el medicamento es nada más para activar ciertas sustancias químicas del cerebro, la serotonina, etcétera. Sin embargo, eso es nada más el síntoma. Cuando nosotros vamos con el doctor le decimos, ¿sabes qué? Tengo moco, tengo estornudo, tengo dolor de cuerpo, y el médico nos dice tienes gripa o tienes una gripe, y lo que el médico ataca es el virus que está provocando la gripe, y con eso empezamos a resolver el problema. En el caso de la depresión y de la ansiedad, ambos son el moco o la calentura o el dolor de cuerpo. A final de cuentas, lo que tratamos de buscar es el virus que está provocando esto, y por supuesto no se trata de que me den algo para que no escurra el moco, se trata de que me den algo
para que se solucione el tema de la gripa, que ataquemos al virus. Básicamente es esa mi función. Yo trabajo entre 6 y 10 terapias, repito. Generalmente, bueno, mi consultorio lo tengo en Puebla, sin embargo, bueno, se comunican aquí a Cuerpo Sano y vemos si están en otro lado. Puede ser presencial, puede ser vía electrónica o en línea, como le llamen, una llamada de WhatsApp o un Zoom, etcétera, ¿no? El punto es revisar qué está pasando, porque son los dos problemas graves de la actualidad, tanto la depresión en personas mayores de 25 a 30 años y hacia arriba, o la ansiedad en personas un poco más jóvenes. Estos rangos son lo más relevante, no siempre es ese rango. Definitivamente hay que analizar a base de terapia en dónde está el bloqueo para poderlo destrabar. En cuanto uno resuelve la primera situación, habrá otras que se tienen que trabajar y hay otras muchas que se van a ir componiendo solas. A final de cuentas, la depresión y la ansiedad tienen que ver con el entorno de la persona. Si nos enfocamos al entorno de la persona, si nos enfocamos en los bloqueos que tiene la persona, podemos resolver esto. El medicamento solo sirve como un apoyo, ¿vale? Y pues no sé a quién le gusta estar tomando 10 años pastillas, mejor lo trabajamos desde la psicología, desde la psique del ser humano. Gracias. Échale ganitas, es importante tener una actitud positiva. Qué intenso, qué intensa eres. Generalmente a veces escuchamos todo ese tipo de cosas, pero aunque tratan pues obviamente de contenernos, muchas veces no ayudan a personas que están pasando por ansiedad o por depresión. Yo soy Araceli Velasco y soy terapeuta en descodificación biológica original. La descodificación se refiere a codificación. Hay una información en nosotros acerca del por qué y del para qué estamos viviendo este tipo de situaciones. Generalmente puede existir un miedo al futuro, a la incertidumbre, algún tipo de pérdida, de dolor, que nos puede dejar sin saber cómo reaccionar, que nos puede dejar sin ganas de hacer absolutamente nada al respecto. Y esto nos pasa pues porque somos seres humanos. ¿Qué vamos a hacer en la descodificación biológica? Bueno, primero un cuestionario a través de tu historia de vida para saber qué has pasado. ¿Por qué? Porque como te digo, eso nos pasa a todos como humanos. ¿Qué es? Es una solución que hace nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción para mantenernos en equilibrio. Aunque de repente pensemos que sea un caos, bueno, ese caos en algún momento es una solución para mantenernos vivos, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer para estar bien, para sentirnos en balance, para salir adelante de esta situación? Ir a conocer qué información hay en ti, qué te ha pasado a lo largo de tu vida, en esa memoria, qué es lo que tienes como solución, como recurso. Y ahí generalmente hubo una necesidad que no se cubrió adecuadamente, ¿sí? O de la intensidad o la manera, en el tono adecuado en el que tú lo necesitabas. Y entonces estás reaccionando a lo mejor como el niño o la niña de 5 años, como el bebé o como el adolescente, porque eso es lo que tiene guardado tu cerebro. Entonces es ir a ver qué necesidad hubo y no se cubrió adecuadamente para cubrirla con recursos propios. ¿Por qué? Porque el día de hoy eres un ser humano que ya tiene recursos, que ya tiene más soluciones, solo que en tu memoria se quedó guardado que así es como tú solucionabas esas cosas. Una vez que se hace esa como actualización, así como nuestros teléfonos requieren actualizarse, vamos a hacer esa actualización donde le vamos a decir al subconsciente, a nuestro cerebro, a nuestra emoción, a la mente, esta ahora es la nueva vía para poder reaccionar ante este tipo de situaciones. La neuroplasticidad nos va a ayudar
a que entonces podamos cambiar esa manera de reaccionar, a vivirlo, a sentirlo, a experimentarlo de una manera distinta. ¿Cuál? Una que sea mejor para ti hoy, una que tú elijas desde el ser humano que eres hoy y que te ayude a vivir la vida que quieres, ¿sí? Después, pues obviamente en este tipo de terapias, esto sucede porque hay un conflicto en la realidad. Esto que yo estoy viviendo no me gusta y lo que yo quisiera vivir no lo tengo, ¿sí? Eso pues nos genera una serie de reacciones en el cuerpo, en la manera de sentir, en todo ese tipo de situaciones. Entonces, una vez que ese conflicto se soluciona, empieza una etapa de reparación en nuestro cuerpo y entonces podemos también conocernos un poco más, saber cómo es en mí cuando yo me siento deprimido, cuando siento demasiada ansiedad, cuando tengo miedo, cuando estoy frustrado, ¿cómo es en mí? Ah, pues siento un hoyo en el estómago, siento que se me hace un nudo en la garganta, me duele la cabeza. Ah, ya sé que eso es lo que yo siento, es cómo yo experimento todo este tipo de situaciones. Y una vez que vayamos conociéndonos, conociendo ese tipo de conflictos, conociendo cómo experimentamos nosotros este tipo de situaciones, entonces poco a poco iremos conflicto por conflicto solucionando eso que nos hace sentirnos con ese miedo al futuro o con esa pérdida sin querer hacer nada, ¿no? El sentirnos sin ánimo, sin ganas, el vernos sin color, el sentirnos como que toda la vida es en color negro, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a través de una sesión de descodificación, pues vamos a ir tratando conflicto por conflicto, ¿sí? Se puede hacer también de manera personal y virtual. Y bueno, la idea es que tú vayas aprendiendo y desaprendiendo el cómo fue, y esto también nos da información y nos hace que el estrés disminuya, porque cuando tenemos claridad, cuando tenemos la información de saber qué es lo que nos está pasando, nos sentimos también más en control de nosotros mismos y de saber qué hacer y cómo reaccionar por nosotros mismos, que al final esa es la idea, que tú puedas llegar a vivir la vida que tú quieres desde el maravilloso ser humano que eres. Así es que yo estaré feliz de poderte acompañar en este proceso. Háblanos a Alma Sana y nos pondremos en contacto contigo para poderte acompañar. Muchísimas gracias. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Por qué respondes de la misma forma a las situaciones que vives? ¿Te sientes como ciclado en estos procesos y no encuentras una salida? Tengo el privilegio de compartirte la técnica de programación neurolingüística que tiene dos objetivos. El primero es identificar cuáles son las conductas conscientes e inconscientes que te llevan justo a repetir estos ciclos, que no te permiten encontrar salidas. Y el segundo objetivo de la técnica de programación neurolingüística es reprogramar en tu cerebro una salida a estos conflictos, a estos desafíos emocionales, a este caos interno que sientes. La programación neurolingüística te va a ayudar a enfrentar no solo estos desafíos de ansiedad y depresión, sino todos los desafíos diarios a los que constantemente estamos expuestos. En palabras sencillas, la programación neurolingüística es pensar y actuar de forma distinta para obtener resultados distintos. ¿Cómo es una terapia de programación neurolingüística? En las primeras sesiones, lo que yo hago es, en una charla guiada contigo, identificar cuáles son aquellos síntomas conscientes e inconscientes que son tu respuesta directa, tu reacción directa a esos momentos en los cuales sientes que no hay salida. Después de eso hacemos un ejercicio grande de autoobservación y de autoconocimiento con los que tú podrás identificar en tu cuerpo estas sensaciones, estos primeros momentos para que tú comiences a reprogramar estas respuestas, que se convierta de una reacción inconsciente a una respuesta consciente. Después te voy a llevar
a través de visualizaciones y estrategias y ejercicios completamente personalizados, a empezar a reprogramar tu cerebro para que en el momento que tengas estos episodios, tú sepas cómo responder. Esto se hace con constancia y con determinación. La programación neurolingüística tiene un enfoque completamente activo. No solamente es una charla, es algo que tú te tienes que proponer para ir cambiando, para ir transformando tu día a día. En las siguientes sesiones, una terapia tiene un ciclo mínimo de 6 sesiones. En las siguientes sesiones, de la 4 a la 6, de la 3 a la 6, lo que vamos a hacer son ejercicios prácticos en tu vida diaria, porque los desafíos son en la vida diaria, porque tú debes saber responder, no solo en consultorio, no solo durante la sesión, sino en cualquier momento que tú tengas estos primeros síntomas, tú debes saber qué hacer. Así es que con estos ejercicios, tú vas a poder ir reprogramando tu cerebro y conduciendo tus reacciones, tus respuestas, conduciendo tu conciencia hacia tu cuerpo para poder hacer un nuevo mapa, hacer una nueva ruta neuronal y responder mucho más asertivamente, correctamente y que te mantengas en un balance emocional. ¿Cuáles son los resultados más rápidos que puedes obtener? El primero es salir de este estado de caos o de no encontrar la salida de la ansiedad o la depresión. Recuerda, ansiedad es un exceso de futuro, es tener la mente todo el tiempo en el futuro. Depresión es un exceso de pasado, es estar todo el tiempo recordando tu pasado y no tener este nuevo sentido de vida, sino sentir que tu pasado te está comiendo. Así es que vas a encontrar esta salida a estos dos estados emocionales. También vas a tener estrategias y herramientas para poder regularte emocionalmente en el momento en que tú identifiques estos primeros síntomas. Pero algo que es muy importante es que vas a tener la clave personal, o sea, justo para ti, para poder crear hábitos saludables de una forma mucho más rápida que te permitan mantener tu bienestar físico, emocional y mental, lo cual nos va a ayudar a prevenir una recaída o en su momento a que tu desbalance emocional sea mucho más ligero. Así es que comunícate a Alma Sana. Si crees que la programación neurolingüística puede ayudarte a ti justo para resolver tu ansiedad y tu depresión, estoy para servirte. Yo soy Mónica Martínez. Hola, buenas noches. Yo soy Rafael Emelhains. Yo soy ingeniero en alimentos y tengo 30 años de experiencia en el cultivo de hongos tanto medicinales como comestibles y funcionales. Vamos a estar hablando en los próximos podcasts de cómo los hongos ayudan a nuestra salud, tanto física como emocional como mental. Tenemos muchos hongos como la cola de pavo, como la melena de león, el hongo reishi, el hongo cordyceps, que tienen muchas funcionalidades para ayudar a diferentes padecimientos. Entonces, vamos a estar aquí platicándoles pues de todos estos beneficios de los hongos. Vamos a tratar también algo de hongos, ¿cómo se llaman? Hongos enteógenos. Y bueno, quisiéramos que nos dejen sus comentarios, sus dudas, para poder resolver. Gracias. Soy David Hildebrand. Ahora a mí me toca hablar de lo que yo creo que he aprendido y me considero un paciente exitoso después de haber pasado en mi pasado estos dos padecimientos emocionales, ¿no? Hablando tanto de la depresión, que muy bien lo dijeron mis compañeros y amigos, como la ansiedad. Y lo primero que yo entendí y que me lo explicó José Luis fue: David, lo que tú tienes es un síntoma, ¿no? Lo que hay que buscar es la causa raíz que está provocando ese síntoma. Entonces, tuve mucho tiempo, soy una persona hiperactiva, soy una persona con poca paciencia,
soy una persona que busca resultados, ¿no? Y si tú la estás pasando mal, híjole, pues te interesa más tener resultados más pronto. Entonces, gracias a Dios tuve la fortuna de dedicarme, ¿no? A tratar de atender esas enfermedades emocionales, los cuales son los síntomas, pero no sabía yo qué es lo que estaba detonando ese síntoma, y tampoco sabía yo cómo encontrar esa causa que detona el síntoma. Entonces, pues ya más de hace un año y medio más o menos, pues tuve la fortuna de encontrarme personas que me enseñaron testimonios, hay investigaciones en otros países, ahorita con todo lo de cuerpo sano, que vino la pandemia y vi a mucha gente sufrir, no porque se les había muerto sus parientes, o a personas que yo conocí, que tuve el gusto y la oportunidad de atender o de platicar con ellos o de prestarles un tanque de oxígeno y recibir la noticia de que pues esa persona ya había fallecido. Entonces, sentir la depresión, sentir la ansiedad en pacientes míos y en mi persona, pues está cabrón, ¿no? Y pues a los problemas hay que buscarle las soluciones. Entonces, pues gracias a Dios me di la oportunidad o el valor de buscar soluciones, hablar con amigos, ver documentales, qué se están haciendo en otros países, y poco a poco fue llegando la respuesta. Como yo digo, es chistoso cómo Dios actúa de maneras que no nos imaginamos, y en el lugar menos imaginable, la persona menos imaginable fue el que me trajo la respuesta, ¿no? Me empezó a hablar de cómo hoy en día se está atendiendo de manera masiva la depresión, la ansiedad, la frustración en Europa y en Estados Unidos, que hay un proceso científico, ¿no? Documentales, y todo salía sobre ahorita las sustancias enteógenas, ¿no? Una sustancia enteógena puede venir de una planta, de un hongo, no precisamente es un medicamento, no es droga, no es químico, ¿no? Y lo que yo sentí y lo que yo he podido, gracias a Dios, ayudar a gente que ha tenido el mismo resultado que yo, por eso hoy me atrevo a sentarme aquí enfrente de ustedes con un micrófono, a decir, pues a mí me funcionó, y a mí me consta y les puedo presentar, porque en los siguientes podcasts todos presentaremos testimonios y casos de éxito de cada una de nuestras terapias. Ese es el reto a los que invité aquí a mis amigos. Oigan, pues vamos a entrarle por delante, cada quien es chingón en lo que sabe hacer, pues órale, pues vamos a hablar de lo que sabemos hacer, vamos a demostrarlo, vamos a explicarlo, y después vamos a presentar a un testimonio, podemos invitar a pacientes, no sé, lo que cada uno de nosotros se nos ocurra. Como ya se dieron cuenta, no somos tan profesionales, no estamos en un estudio de televisión, sino a medida de nuestras posibilidades estamos haciendo este video, pero el chiste es el resultado, que la gente sepa que existimos nosotros, ¿no? Con diferentes maneras de tratar el mismo problema, ¿no? Y en lo que a mí respecta, regresando al tema del enteógeno, es que es difícil de explicar porque es un proceso introspectivo, ¿sí? Es algo que sientes. Entonces, cuando uno está en la toma del enteógeno, lo que pasa en tu cuerpo y lo que pasa en tu mente es que logras molecularmente la psilocibina, ¿no? Cuando pasa por el proceso gástrico, se vuelve psilocibe. Y el psilocibe, molecularmente hablando, es idéntico a la serotonina. Entonces, la serotonina es la sustancia que nuestro cerebro segrega para estar en un estado de gozo o placer. El estar con tanta sustancia de serotonina en tu cabeza te ayuda a lograr un desprendimiento de la conciencia de la razón. Porque muchas veces la razón del querer entender siempre el por qué me va mal, por qué me siento mal, por qué me sucede esto, por qué siempre, por qué, no deja que la conciencia sea y haga su trabajo. Entonces, la experiencia que yo viví fue esa. Gracias a Dios pude apagar un poco al David pensante y dejé salir al David sintiente. Y empecé a sentir
y eso me dio la oportunidad de estar en un estado de contemplación de mi vida, de los errores que he cometido en mi vida, en los cuales ha marcado a gente, ¿no? A los cuales poco a poco he tratado de pedirles disculpas, incluyéndome yo, y el entender que ese evento fue el que me está detonando el síntoma de depresión o ansiedad, fue lo que me ha ayudado a entenderlo, comprenderlo, aceptarlo y pedirme una disculpa desde el amor, porque como estás en un estado de serotonina, todo es amor, no es juzgar, no es buscar culpables, no es ver quién te las paga, sino es todo lo contrario, es decir, pasó porque tuvo que pasar, o posiblemente en ese momento, en esa situación, era lo mejor que yo pude haber decidido. Hoy en día ya cambié, ya cambió el mundo, ya cambió la situación, entonces a lo mejor hoy puedo juzgar esa decisión, pero en ese momento es completamente diferente. Entonces el poder ver sin juicio y sin razón un momento que marcó mi vida y está detonando ese sentimiento de depresión o ansiedad, fue lo que me hizo sentir y decir, ok, la cagaste, güey, pues, pero ya entendí, lo comprendí, me disculpé y increíblemente empiezas a sentir un cambio, como ahorita ellos platicaron cada quien a su manera. Me sentí de otro ánimo, me sentí de una manera más conectado con la gente, conectado con el universo, el David intenso, el David de prisas, ¿no? Tengo prisa por el alto, tengo prisa que la cajera de una tienda se apure en atenderme. Cuando empecé a conocer ese nuevo David, en el que ya no tiene prisa, en el que está disfrutando cada momento y está entendiendo que la gente está tratando de hacer su mejor esfuerzo, la cajera, el de tránsito, mi perra, ¿no? Te relajas, y en el momento en que te relajas entras en un ritmo con el universo que es muy difícil de explicar, así como dijeron mis amigos. Yo también los invito, si les interesa el tema, márquenos, hacemos una cita, nos sentamos, platicamos, y más a detalle puedo explicar cuál fue mi experiencia, qué fue el beneficio, que les garantizo que hay uno, no me voy a arrepentir jamás de haberlo hecho, y a todos mis amigos que les he podido ayudar, me han dicho que la vida les ha cambiado y que no se arrepienten nunca de haber tomado esa decisión, y platiquemos, ¿no? A lo mejor les ayudo yo, o a lo mejor alguno de nosotros, o entre todos, pero no están solos, ¿no? Estamos tratando de hacer un equipo para ayudarte a ti. Lo único que hace falta es que tú tengas ganas de buscar ayuda. Ahí están nuestros teléfonos. Todos los martes a las 6:30 vamos a tener este podcast, ¿no? Cada podcast lo vamos a tratar de hacer dinámico, que cada quien hable de lo suyo, qué sabe hacer, qué resultados ha tenido, testimonios. Háblenos, regálenos ideas, nos pueden venir a visitar y pues tratar de hacer algo bueno, tratar de mejorar un poquito más nuestra situación, que creo que estamos pasando un momento difícil todos. Y pues no me queda más que agradecer otra vez el estar sentados todos aquí. Creo que se ve fácil, pero si ustedes supieran que no es tan fácil, eso ya habla de una buena intención, y pues le pido a Dios y a todos ustedes que sea el inicio de algo padrísimo. Así que bienvenidos y a darle, ¿vale? Gracias.